En este vídeo vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son los mecanismos que utilizan los seres humanos para evitar que se produzca el desarrollo embrionario, es decir, para evitar un embarazo completo o para evitar la fecundación. Hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Pueden ser naturales o artificiales. Los métodos naturales lo que hacen es determinar el periodo de fertilidad de la mujer y la fecha de ovulación. Acordaos cuando vimos la tabla esta que tenéis que aprender a hacer desde cualquier día del mes, vimos que el día 14 del ciclo menstrual, caiga el día que caiga, ese día 14 aproximadamente es el día de la ovulación. Entonces, 2 días anteriores y 2 días posteriores, ese conjunto de 5 días serían los días más fértiles. Entonces, en eso se va a basar ese tipo de métodos anticonceptivos naturales. Además, se va a basar en otras serie de cosas que le van a pasar al cuerpo de la mujer cuando ocurre la ovulación, que es que aumenta ligeramente su temperatura corporal y también que se produce un cambio en el flujo vaginal. Entonces, haciendo un conjunto de todos estos procesos que ocurren, se van a basar los métodos naturales. El método ógino va a estudiar los ciclos menstruales a lo largo de un año. Entonces va a calcular aproximadamente el día de la ovulación. Antiguamente se hacía con un calendario, tachando los días del calendario. En la actualidad se va a hacer o bien con un aparato que se compra en la farmacia que se llama Clear Blue, o bien con aplicaciones móviles. Luego, el control de la temperatura corporal. Va a tomar la temperatura diariamente en ayunas y sin haber realizado ningún ejercicio físico, de tal manera que se realiza un gráfico para predecir el día de la ovulación, ya que cuando se produce la ovulación la temperatura es algo mayor. Estos métodos son poco seguros, ya que hay cambios, la ovulación puede adelantarse o retrasarse, ¿vale?, en el ciclo ovárico o menstrual. Entonces no son métodos seguros. Hay más seguridad ahora con este tipo de aparatos, pero no quiere decir que sean seguros. Los métodos artificiales hay de varios tipos. Uno de ellos son los métodos de barrera. Los métodos de barrera van a impedir que entre el semen al útero. Entonces, he incluido aquí más de los que están en el libro, porque en el libro, y además en el libro vienen los métodos anticonceptivos muy mal explicados. Entonces yo lo he ampliado porque pienso que es importante que conozcáis esto, ¿vale? El preservativo masculino es una funda de látex o de otro material, porque hay personas que son alérgicas al látex, de otro material sintético, que se va a colocar sobre el pene. Entonces lo que va a hacer es impedir que el semen pase a la vagina y por ello que pase también al útero, claro. Lo va a retener. Además, es un método anticonceptivo que evita las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo femenino es una funda de látex, se coloca de esta manera, u otro material sintético que se va a colocar dentro de la vagina y va a impedir el paso del semen reteniéndolo. Es muy parecido al preservativo masculino. Y luego el diafragma, que es esto, que se coloca de esta manera, es una barrera de silicona con un aro de refuerzo alrededor que se coloca dentro de la vagina antes del coito, o sea,
justamente antes del coito, de tal manera que lo que va a hacer es cubrir el cuello uterino para impedir que pasen los espermatozoides y fecunden al óvulo. Esto no impide las enfermedades de transmisión sexual, ya que el semen va a la vagina. Entonces, si hay una enfermedad de transmisión sexual en el pene o en el semen, se va a transmitir igual. A la vagina, al útero no, pero a la vagina sí. Los métodos hormonales y químicos van a ser medicamentos que inhiben la ovulación, que impiden la ovulación o que matan a los espermatozoides. Entonces, la píldora anticonceptiva, que es una tableta con hormonas que impiden la ovulación y que normalmente en el blister pues están puestos los días de la semana, porque hay que tomarlas todos los días de la semana durante el ciclo uterino y ovárico, ¿vale? Para que no se produzca la ovulación. Y luego los espermicidas, que van a ser sustancias químicas bien en forma de supositorios vaginales, de crema, de espuma, etcétera, que van a matar a los espermatozoides. Los inhibidores de la implantación. Recordad la implantación. La implantación era cuando el pequeñito embrión que tiene 5 días llega al útero y se recubre de una serie de capas, se fija a esa pared uterina, a ese endometrio, y eso se le llama implantación. Es cuando realmente comienza el embarazo. Ahí comienza el embarazo. Puede no haber implantación, puede haber habido fecundación y desarrollo embrionario hasta el 5.º día, pero si no se produce implantación, se elimina, ¿vale? Entonces, esos métodos anticonceptivos lo que hacen es impedir la implantación del embrión. Uno de ellos es el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo de plástico que tiene forma de T, que se introduce a través del cuello uterino, se inserta en el útero y las barritas de arriba de la T tapan, como si dijéramos, las trompas de falopio, de tal manera que se evita que el óvulo o incluso que el embrión de pocos días llegue al útero. El óvulo puede salir, el óvulo puede ser recuperado los 3-4 días, pero lo que ocurre es que ya el embrión no puede pasar de aquí y no puede llegar al útero, por lo tanto no puede producirse la implantación, evita el embarazo. Y luego la píldora del día después o poscoital es un anticonceptivo de emergencia. Esto es muy importante, no es un anticonceptivo normal. No significa que yo tengo relaciones sexuales que no quiero, sin tomar protección, porque ya tengo la píldora del día después, que me la tomo y ya se acabó. De emergencia, cuando se ha roto un preservativo, entonces va a prevenir un embarazo que no está planificado cuando se han tenido relaciones sexuales sin protección, cosa que no debe ocurrir nunca. Y luego los métodos quirúrgicos, que son técnicas de esterilización, van a ser la ligadura de trompas en las mujeres, es decir, se produce una estrangulación y corte de las trompas de falopio, y la vasectomía en hombres, que se produce un sellado de los conductos deferentes, ¿vale? Se cortan y se ligan.
La ligadura de trompas no puede volverse atrás, es decir, no es reversible, mientras que la vasectomía sí es reversible. Todos los métodos artificiales son más seguros que los naturales y su seguridad va a ir del 80 al 99% de efectividad. Pasamos a la reproducción y salud, a las enfermedades de transmisión sexual que se nombran por sus siglas, ETS. Estas enfermedades van a estar provocadas por hongos, por bacterias o por virus y se van a transmitir por contacto sexual. Son por tanto enfermedades infecciosas, originadas por bacterias, hongos y virus. Van a afectar tanto al hombre como a la mujer y se van a transmitir por contacto sexual y de la madre a través de la placenta o durante el parto. Los primeros síntomas van a aparecer en los órganos sexuales. Pero después pueden extenderse muchas de ellas por todo el organismo y afectar muy gravemente al organismo, de manera que incluso puede provocar. Os he hecho una tabla con las enfermedades de transmisión sexual más, pero yo he elegido estas, que son las más comunes, ¿vale? El SIDA es la enfermedad se llama SIDA. Y el virus se llama de otra manera, es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿vale? No es lo mismo tener VIH que tener SIDA, son cosas distintas. E incluso se puede durante un tiempo tener VIH y no tener SIDA. Es decir, hay un tiempo en el que el VIH está en estado de latencia y no se tiene la enfermedad. Y se contagia, pero no se tiene la enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, mediante relaciones sexuales se puede contagiar a otra persona, pero tú no estás enfermo, por lo tanto no sabes que tienes esa enfermedad, a no ser que te hayas hecho una prueba. Puede no presentar síntomas en varios meses o incluso años. El virus lo que hace es atacar a las defensas frente a los microorganismos, ataca las defensas naturales del cuerpo, de tal manera que se van a sufrir muchas otras enfermedades, que se van a llamar enfermedades oportunistas. O sea, no es que tengas SIDA, es que además de tener SIDA, tienes un montón de enfermedades más, incluso cáncer, ¿vale? Y hay tratamientos que reducen los síntomas, pero ninguno lo cura. De todas maneras, el SIDA empezó en los años 80. Al principio, pues murió muchísima gente, muchísimos famosos que murieron de SIDA. Por ejemplo, Freddie Mercury, el cantante de Queen. Y a lo largo del tiempo, esos tratamientos permiten que haya sido una enfermedad crónica, es decir, que las personas puedan vivir toda la vida, toda su vida normal con SIDA, a no ser que, claro, una de esas enfermedades oportunistas se los lleve por delante, por ejemplo un cáncer. Luego, la hepatitis B. La enfermedad se llama hepatitis B y el virus se llama virus de la hepatitis B. Pasa lo mismo que con el SIDA, que puede no presentar síntomas en varios meses. Se produce sobre todo lo que ocurre en todas las hepatitis: piel amarilla, el blanco de los ojos también se pone amarillento, fiebre, fatiga, dolores musculares, y en muchos casos no requiere tratamiento y en otros se convierte en una enfermedad crónica. La candidiasis. La candidiasis es una enfermedad que se produce por un hongo que se llama Candida albicans. Se producen picores intensos y flujo vaginal espeso, y el tratamiento es con antimicóticos. Los antimicóticos son pastillas o cremas, es decir, medicamentos que matan a los hongos. Micótico viene de hongo. Y el herpes genital, que está producido por el virus del herpes simple, que es una infección crónica que tienes durante toda tu vida con brotes cada cierto tiempo. No hay
tratamiento de cura y el tratamiento reduce el tiempo de aparición, pero no se cura, ¿vale? ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? Pues todas a través de contacto sexual, pero algunas, además de contacto sexual, por ejemplo en el caso del SIDA, pues con contacto sanguíneo, a través de una jeringuilla, compartida, de un cepillo de dientes compartido, de por ejemplo, de agujas que no están bien esterilizadas, al hacerse los tatuajes, etcétera, ¿no? Y de la madre al feto también, ¿vale? La hepatitis B lo mismo que el SIDA, la candidiasis por contacto de flujo vaginal y de semen, y el herpes genital lo mismo, y por saliva también. Luego hay una serie de trastornos asociados a la reproducción. Por ejemplo, los cánceres de testículo y de mama. Es muy importante, a partir de una cierta edad, visitar al ginecólogo o al urólogo para que el ginecólogo la mujer y el urólogo los hombres, para que se hagan detecciones precoces de este tipo de problemas. Porque haciéndose mamografías y haciéndose un frotis vaginal, etcétera, pues se puede detectar estas enfermedades, pero siempre hay que también autoexplorarse, es decir, ver si se observa un bulto o crecimiento anormal en estos órganos para acudir al médico lo antes posible y que te miren, te hagan pruebas. Algunas de las enfermedades que pueden afectar al feto durante el periodo de gestación se pueden detectar mediante ecografías. Esto es una ecografía normal y esto es una ecografía 3D, o mediante amniocentesis. La amniocentesis es la punción y extracción del líquido amniótico. Acordaos. Esta es la bolsa amniótica, ¿vale? El amnios, y aquí dentro está el líquido amniótico. Se punza con una jeringuilla, se extrae el líquido amniótico y de esa manera pues se pueden detectar algunas de las enfermedades. ¿Qué cuidado tenemos que tener con el aparato reproductor? Pues hay que tener una serie de hábitos saludables en nuestra vida cotidiana. Algunos de ellos es la higiene íntima de los órganos reproductores externos para que no crezcan los microorganismos. Los productos de higiene íntima deben tener un pH semejante al de dichos órganos, es decir, en la edad fértil 3,8 a 4,5 y de 5 a 7,5 en la menopausia. Y hay ciertas cosas que no se deben hacer, es decir, se puede utilizar jabón íntimo, pero no darse duchas vaginales internas, porque eso mata a la flora vaginal. Hay unas bacterias, una microbiota intestinal, vaginal en nuestra vagina que nos ayuda a que esa vagina esté sana. Entonces, si se hacen duchas vaginales internas, se pierde esa microbiota vaginal. No es buena la depilación diaria. El vello está ahí por algo y el vello paraliza, frena el avance de microorganismos. La ropa íntima debe ser de algodón, porque el algodón permite la transpiración de tal manera que no se producen crecimiento de microorganismos, enfermedades, etc. El papel higiénico debe ser sin perfume y no se deben utilizar toallitas húmedas. Siempre hay que acudir al médico cuando haya una alteración de los órganos reproductores externos. Evidentemente, internamente tú no puedes saber lo que te pasa adentro, pero sí puedes controlar. Es indispensable e importantísimo controlar el ciclo menstrual y uterino. Ovárico y uterino, el ciclo menstrual hay que controlarlo
hay que saber qué días te viene y qué días no te viene, y cuándo fue la última vez que tuviste la menstruación, etcétera. Eso hay que saberlo, porque es lo primero que te va a preguntar un médico. Pero siempre que detectes algo en tu exterior, en tu vulva, en el pene, en los testículos, etcétera, flujo vaginal diferente, etcétera, hay que consultar al médico. Y las mujeres embarazadas tienen que llevar una alimentación sana y equilibrada. Bueno, eso no solamente las mujeres embarazadas, eso todo el mundo. La alimentación sana y equilibrada ya lo vimos en el segundo y tercer tema, que es indispensable. Hay que evitar el alcohol, el tabaco y otras drogas para favorecer el buen desarrollo del feto. ¿Cómo se previenen las enfermedades de transmisión sexual? Excepto el SIDA, todas las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento con medicamentos y pueden llegar a curarse. El SIDA también tiene tratamiento con medicamentos, pero no puede llegar a curarse, ¿vale? Pero el mejor tratamiento es la prevención. Lo mejor para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el uso del preservativo durante las relaciones sexuales. Y en relación con el SIDA, además, no se deben compartir nada que pueda ser susceptible de estar contaminado con sangre, es decir, ni cepillos de dientes, ni cuchillas de afeitar, ni jeringuillas, ni ningún utensilio que pueda lesionar la piel o las mucosas. Cuando hablamos de los medios de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos las relaciones sexuales de todo tipo, tanto vaginal, comunal como anal. También puede haber una transmisión vertical de la madre infectada al feto en el momento del parto o incluso durante el embarazo. También puede haber una transmisión por vía sanguínea, mediante una transfusión sanguínea o mediante contacto de sangre, contacto directo de sangre, pues úlceras, llagas, lesiones, compartir agujas, etc. Y damos fin al tema 7.